Sapiens, un libro escrito por Yuval Noah, es considerado como uno de los 100 libros que, según el magnate norteamericano Warren Buffett, tienes que leer. En el libro se explica cómo el Homo sapiens hizo una evolución importante en el tiempo, ya que fue capaz de pensar, comunicarse de forma diferente, teniendo la capacidad de hablar de cosas que no existían. En ese momento tuvo lugar la revolución cognitiva. Hay varias teorías al respecto sobre cómo los humanos nos comunicamos y adquirimos habilidades lingüísticas, pero lo cierto es que esta revolución nos ha llevado hasta el día de hoy. Cosas imaginarias y entidades que no habían visto nunca, tocado ni olido. Las leyendas, mitos, los dioses, las religiones aparecieron en aquella etapa de la evolución humana. Hasta entonces muchas especies quizás podían decir «¡Alerta! ¡Un león!». Pero el Homo sapiens tuvo la capacidad de imaginar que el león era el espíritu guardián de su tribu. Empezar a hablar de cosas que no existen realmente y de creerse cosas imposibles. Pero la ficción o esa manera de imaginarse cosas ha permitido no solo hacerlo de forma individual, sino también de forma colectiva, con la creación de mitos. Los mitos son comunes como la historia de la Biblia, sobre la creación del mundo, la creación de los mitos nacionalistas de los estados modernos, entre muchos otros. Estos mitos han permitido al ser humano cooperar de una forma flexible entre muchos miembros de lugares muy diferentes, mientras que las hormigas o abejas pueden colaborar entre ellas con pocos miembros. Los humanos modernos lo podemos hacer de manera sincronizada y al mismo tiempo con desconocidos en cualquier parte del mundo, y está fundamentada en el imaginario colectivo de la gente. La Iglesia se fundamenta con mitos religiosos compartidos. Aunque dos católicos no se conozcan, pueden decidir recaudar dinero por un hospital porque ambos creen que Dios se sacrificó para redimir sus pecados. En el universo no hay dioses, ni estados, ni leyes, ni derechos humanos, ni empresas, ni justicia, más allá del imaginario compartido de los seres humanos, resumido con leyes y normas. Las empresas no existen físicamente. Por ejemplo, SEAT, por decir alguna, no existe. No la podemos señalar, no es un objeto físico. No se puede tocar, pero existe en forma de ficción legal de sociedad anónima. Ya lo podéis ver y escuchar. Estamos ante ficciones legales, mitos e imaginario colectivo que conforman nuestra manera de ser, pensar y creer de una manera específica, y que nos debemos adaptar y entender mejor estas ficciones legales y mitos de cara a futuro, y tenemos el 22 para empezar a caminar. Como habéis escuchado, las empresas son esos mitos legales, ese imaginario en que estamos íntimamente ligados, y cuanto más las entendamos cómo son y qué necesitan, mejor para ellas y, sobre todo, mejor para nosotros. Hoy en el programa hacemos un breve resumen del año 21 de lo que ha sido este modesto programa de radio. Felices fiestas a todos. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de ¿Cuándo perdí las llaves? Bienvenidos a una persona que no va a pasar desapercibida en el programa, ni mucho menos, ni es posible que pase desapercibida en nuestras vidas si le hacemos caso, porque hoy tenemos con nosotros al señor Sergio Carmona, que se va a encargar de ilustrarnos, de compartir su sabiduría de un tema que bueno, además en estas fechas nos va a venir fenomenal. Es un tema como es el estrés. ¿No es así, Ezequiel?
Sí, tanto el estrés, un tema interesante que tenemos que tomar las precauciones y entender cómo funciona. Y por ello tenemos aquí con nosotros a mi gran amigo Sergi Carmona. Sergio Carmona, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros y de que me hayáis invitado y que me deis esta oportunidad para divulgar, ¿no?, los temas relacionados con el estrés laboral y con el bienestar emocional en las Oye, organizaciones. ¿cómo estás de estrés, Sergi? Pues fantástico, pues Hombre, yo vamos creo que a... lo controlo bastante bien porque si no fuese así estaríamos mal. Es justo mi especialidad y mi expertise y la experiencia profesional y académica que yo tengo está toda focalizada en el estrés, en el conocimiento del estrés laboral y de las alteraciones psicológicas, el bienestar emocional en las empresas, con lo cual, si yo no lo llevara bien, estaríamos muy mal. Con lo cual, te puedo decir que lo llevo bastante controlado a pesar de la situación que estamos viviendo, que es muy difícil para todos y que nos genera mucha presión a todos. Oye, ¿tan importante es la gestión del estrés en una organización y en la vida empresarial y en la vida particular? ¿Tal nivel de importancia tiene entender cómo gestionar tu estrés? Sí, mira, yo te voy a hablar de datos objetivos, ¿vale? No de datos subjetivos ni de mis ideas, ¿vale? Sino de datos del Instituto Nacional de Estadística de España. Te puedo hablar, te voy a dar también datos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y datos de la OMS, ¿vale? Casualmente, los tres organismos, el Instituto Nacional de Estadística, la OIT y la OMS, coinciden exactamente en los mismos números. ¿Vale? Unos se centran en España, otros se centran a nivel mundial, pero nos hablan de que hasta el 2019, y esto todos los expertos en salud laboral lo conocen, hasta 2019 las primeras causas de incapacidad profesional eran las causas musculoesqueléticas, ¿vale? Y las segundas que le seguían a rebufo son los trastornos psicológicos, ¿no? Los trastornos psicológicos y los trastornos mentales. Como segunda causa de baja laboral hasta el 2019. ¿Vale? En 2020, y ya se preveía, incluso sin conocer que existiría la pandemia, pero las previsiones de la OMS y las previsiones de la OIT ya eran que en 2020 la primera causa de incapacidad profesional iban a ser los trastornos psicológicos. Hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, estrés laboral, y realmente ya ha sido así. Y además lo que ha pasado es que la pandemia todavía ha agudizado más este hecho. Es decir, se preveía que los trastornos psicológicos rebasaran a los musculoesqueléticos, los rebasaran ligeramente como primera causa de baja laboral, y no es que los ha rebasado, es que los ha rebasado y les ha cogido bastante ventaja a consecuencia de la pandemia. ¿Vale? Con lo cual, solo si miramos estos datos, que son, ya os digo, son datos objetivos y oficiales, ya podemos ver qué impacto puede tener el estrés y los trastornos psicológicos dentro de las organizaciones. Ya no solo, evidentemente, a nivel de baja, pero va muchísimo más allá. La baja es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Como un problema para la empresa o como un coste importante para la empresa a nivel de productividad, a nivel de facturación y a nivel de rendimiento. Pero hay otros elementos muy importantes que no son bajas laborales y que los trastornos psicológicos y la falta de bienestar emocional también acaba repercutiendo en la organización, como es el presentismo. El presentismo, muchos de vosotros lo conocéis, otras personas no lo conocen tanto. El presentismo son aquellas personas que van a trabajar, que no están en plenas condiciones, ¿vale? Porque no se atreven a coger una baja, porque no quieren coger una baja. A lo mejor no están para coger una baja, pero tienen cierta afectación a nivel emocional, a nivel psicológico, y no acaban rindiendo todo lo que tendrían que rendir, ¿vale? Estos quedan más ocultos, pero también afectan negativamente a la empresa y evidentemente al bienestar emocional del propio trabajador, pero también a la propia organización. Fíjate, por tanto, con la pregunta que tú me hacías, si realmente es importante o no es importante el tema de saber manejar y trabajar el estrés y el bienestar psicológico de la organización, entendiendo que hoy en día estamos en el 2021 ya, son la primera causa de baja laboral y de incapacidad profesional. Y un último dato, Ezequiel, para responder la pregunta. Además, estas bajas, las causadas por temas psicológicos, son las que se largan más en el tiempo, con una media de 90 días. Y muchos de los empresarios que nos escuchan, los directivos de recursos humanos, saben que además muchas de estas bajas además acaban
en los 18 meses y, por tanto, en una incapacidad total. Con lo cual, fijaros el panorama que os dibujo, ¿vale? Que realmente el cuidado del bienestar emocional y psicológico y la gestión del estrés en los empleados y fundamentalmente en los directivos, que como tú comentabas, Ezequiel, son los que toman las decisiones, ¿no? Y tienen que tomar decisiones realmente reflexionadas, pues es verdaderamente muy, muy importante, y creo que en un país como España, ¿vale? Está muy poco, cada vez digamos, se le está dando más importancia, pero hasta hace pocos años se le ha dado muy poca importancia, y yo creo que también así nos ha ido y tenemos estos datos. ¿Vale? Pero fíjate que esto es la lucha nuestra desde BH Bienestar, justamente es esta, ¿no? El de sensibilizar a las empresas en la importancia de cuidar el bienestar emocional de los empleados y de enseñarles a gestionar el estrés. Que se sincronice contigo. Sergio, tan mal lo hacemos los empresarios. Porque en cierta manera, pues es otro matrimonio. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar hoy de la mano de Ezequiel. Buenos días, jefe. ¿Cómo está usted? Comántale, buenas decisiones. Buenos días, y maestro. para eso están los invitados, maravillosos invitados que traes en cada programa aquí a Cuando Perdí las Llaves. Hoy ¿qué vamos a ver en nuestro programa, Ezequiel? Hoy vamos a tener una persona que es humilde, le encanta ayudar a los demás, por ello se dedica a la abogacía, es economista y perito judicial, tiene bufetes de abogados en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Ibiza y en Bruselas. Una persona que continuamente está aquí. Lidia Martínez, Buen día. buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Oye, muchas gracias de atendernos a esta lunes a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, pero veo que ya estás en el despacho ya trabajando a estas primera hora. Aquí somos primerizos, aquí cogemos un poco la línea de Estados Unidos de empezar temprano e intentar acabar también temprano. Muy bien. Para tener más tiempo. Muy bien. Lidia, oye, tú ejerces de abogado, economista, perito judicial, como habíamos comentado en la introducción. Y esto significa de que, bueno, estás en temas legales, lógicamente, pero tú que cada día te las ves de todos los colores, sí, y de todos los argumentos, y puedes supongo que sí, puedes escribir un libro con las cosas que tú estás viendo. Sí. ¿Qué le pasa al empresario por no querer estar asesorado con una persona como tú, por ejemplo? Bueno, pues se derivan muchísimos problemas de quizá de no conocer pues todos los problemas que pueden haber legales cuando una persona tiene un cargo, por ejemplo, de administrador único y tiene esa responsabilidad, ¿no? Todo lo que firma, todo lo que aporta la empresa, evidentemente, ya digo, según el artículo 225 de la ley de sociedades, lo que es el empresario tiene que ser diligente, ¿no? Y tiene que ser un ordenado empresario. Entonces, a partir de aquí, pues todo lo que puede pasar en la vida de un empresario, que la conocemos muchísimos, todo lo que tiene una empresa, ¿no? Que sube, que baja, que tiene sus problemas diarios, pues puede derivar en responsabilidades muy desastrosas para muchísimos de ellos si no se organiza bien. Entonces, a partir de aquí lo que se pide es que un empresario se asesore antes de iniciar pues su emprendeduría o su empresa en si le conviene más pues hacer un tema de sociedad limitada, sociedad anónima, autónomo, cooperativas, cualquier tema distinto de sociedades, y a partir de aquí pues también lo que puede aportar, lo que es su capital social, sus socios, lo que quiere exactamente crear en esta empresa. A partir de aquí pues se revisa todo como tiene que ser, se le explica y se le asesora en todo momento. Eso es lo mejor que puede hacer. A partir de aquí, si él no actúa de esta manera y tampoco, pues quizá no se ha asesorado bien, pues, o leyendo, o quizá pues otros métodos, pues evidentemente pues puede derivar responsabilidades de delito incluso de entrar en la cárcel. Yo cada día hablo con empresarios noveles, empresarios que ya tienen empresas pues que ya están en el sector durante años ya, y lo que me estoy dando cuenta es de que todo el tema legal, todo el tema de este intríngulis, pues como que no se le toma importancia, como que bueno, que
ya estoy muy bien con lo que me dice la gestoría, pero tampoco va a pasar nada a futuro, ¿no? Es decir, me estoy dando cuenta de que hay una desidia un poco importante a la hora de querer afrontar estos problemas de cubrir tus espaldas o legalizarlo tú de una manera muy ordenada dentro de tu empresa para que tú no tengas problemas, ¿no? Mi historia personal es que yo tuve problemas con una socia, ¿no? Y eso pues casi se me cae el negocio, es decir, bueno, lo salvé por poquito, ¿no? Pero claro, yo en ese momento tampoco, ahora sí, ahora ya entiendo la importancia, ¿no? ¿Qué crees que le pasa por la cabeza al empresario cuando él no quiere tomar conciencia de la responsabilidad del Estado o del cargo que ocupa, Lidia? El empresario lo que quiere hacer es, pues eso, emprender, trabajar y empezar. Entonces, todo lo que es temas legales, todo lo que es la parte de gestión, que es lo más importante de una empresa, lo que es pues facturación, gestionar el día a día de la empresa para que todo pueda ir bien, pues no se preocupa de esto porque lo suyo es trabajar diariamente, normalmente. Entonces, esa parte la deriva y si no está acompañado de buenos profesionales, pues pueden pasar evidentemente cosas. Lo que tú comentabas, Ezequiel, del tema de socios, pues evidentemente es un problema, pero esto también cuando tú inicias esta empresa, pues los estatutos de esta empresa tienen que estar bien hechos y que te cubran bien en temas de socios, porque evidentemente un socio hoy está, mañana no está, mañana pueden pasar cosas con este socio y que también cubra pues al empresario, al administrador de cualquier problema que pueda haber. Pero todo esto ya se inicia desde la creación de la empresa, los estatutos de la empresa y a partir de aquí pues toda la gestión, quién la lleva, qué gestoría la lleva o si se lleva personalmente con una administrativa y se llevan los impuestos, exactamente todo y la revisión de todo, porque al fin y al cabo quien firma las cuentas anuales es el administrador y evidentemente responde por todas ellas. Si están mal hechas, pues responde exactamente igual. Entonces, evidentemente, el hecho de no conocer la ley no te exime de ella. Y este es uno de los problemas que actualmente hay. Y más aquí, por ejemplo, que en España hay muchas empresas que son pequeñas empresas, son pymes pequeñas, en las cuales hay muchísimo autónomo que pues lo lleva a una gestoría que le hace los 4 papeles. Hay gestorías a veces que cobran muy poquito por lo que hacen, en lo cual también responsabilidad de saber que puedan surgir, pues también pues quedan muy entredichas y al final es hacer como un buen equipo de lo que es tu empresa, tanto de gestión como asesoramiento legal, todo. Y tampoco no es un tema de precio. A veces también muchos empresarios quizá tienen en la cabeza pues que, bueno, si vamos a un abogado o incluso muchísima gente normal, si vamos a un abogado pues nos costará muchísimo, no podremos pagarlo, nos va a decir cosas que ya conocemos, ¿no? El típico empresario dice, ya, si lo que me va a decir ya lo sé, porque soy yo el quien conoce mi negocio. Y a partir de aquí pues se derivan estas quizá dejadez, ¿no? de ir a revisar lo que está pasando hasta que al final, pues bueno, pueden pasar cosas como que un socio pues no se esté portando bien, que un socio se vaya a ver qué nos pide, temas de seguridad social, hacienda, problemas derivados de todo esto, facturas, acreedores, que a lo mejor pues tenemos que no hemos pagado porque se ha gestionado mal, muchísimas cosas se pueden derivar de una mala gestión. Sí. Hola, muy buenos días. Bienvenidos un lunes más a ¿Cuándo perdí las llaves? Este programa dirigido por Ezequiel Martí y que cada lunes a las 8 de la mañana está con todos vosotros. Y estaba yo que no he pegado ojo en toda la noche, Ezequiel. No he pegado ojo porque, claro, con el invitado que tenemos hoy es para no pegar ojo. Y señoras y señores, ustedes se quejarán, ¡uy, qué pronto, a las 8 de la mañana! ¡Ja! Hay personas que madrugan muchísimo más para estar aquí con nosotros en Radio Creatividad, para estar con nosotros en ¿Cuándo perdí las llaves? Así que bueno, empezamos. Ezequiel, ¿qué te parece? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Yo creo que ya llega el momento de presentar a nuestro invitado. ¿Qué te parece? ¿Vamos a por el invitado? Venga, Vamos a por el vamos a por invitado. ¿Me dejas que ponga un poquito de sintonía antes de presentarle? Ponemos una sintonía y vamos a presentar una persona que, como siempre, lápiz y papel, tomar nota, que no nos va a dejar indiferentes. No, no tiene desperdicio. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, es un placer estar aquí contigo en esta mañana para ti y en esta no tan mañana para mí. Oye, tal como decía Miguel Ángel, nosotros nos hemos levantado temprano hoy para el programa de hoy, pero tú en Centroamérica, ¿a qué hora estás ahora mismo? Pues yo no me he acostado, ¿verdad? Mi esposa me dejó quedarme más tarde esta noche, ¿verdad? Para poder estar contigo aquí a la 1 de la mañana en Centroamérica, 8 de la mañana allá en Madrid, pero con un entusiasmo y un ánimo y agradecimiento por tu invitación a tu programa y poder estar contigo comentando y contribuyendo un granito de arena a las empresas. Oye, haciendo un poco de resumen de quién es el invitado que tenemos hoy, Enrique es ingeniero mecánico graduado en Texas por la A&M University, máster en administración de empresas, consultor de empresas familiares en implementación de gobiernos corporativos. Hace 40 años que está como mando en empresa familiar, consultor internacional en implementación de gobiernos corporativos, clientes en la actualidad en Estados Unidos, Centroamérica, Colombia. Planifica carreras profesionales, mide la unidad familiar, profesionaliza la empresa, controla la propiedad de la empresa y que estas empresas no se diluyan, organizador en empresas familiares, ponente, padre de familia, amigo de sus amigos, una persona que comparte las experiencias y los conocimientos que él tiene. Por tanto, hoy tenemos un invitado de lujo y un invitado en la cual vamos a ligar la vieja Europa con el conocimiento de la empresa que también tienen en Centroamérica. Oye, ¿los problemas de la empresa familiar son los mismos en todas partes? Ezequiel, fíjate que ahorita que tú estabas planteando ese caso de este CEO y del fundador, ¿verdad? La hija como CEO y el padre de fundador y las circunstancias que estaban viviendo, te puedo decir que los problemas de la empresa familiar son los mismos. Incluso yo escuchaba al profesor John Davis, que es uno de los grandes gurús en la empresa familiar también, que hablaba de la India y del Medio Oriente, que aparte del tema de cultura, en cómo es que se abordan estos temas y cómo es la relación de familia, pero al final del día son los mismitos problemas en todos lados. O sea que la manera de llevar la empresa, la idea en la cual los empresarios tienen de llevar sus empresas, en todas partes, como decimos aquí, en todas partes cuecen habas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la dificultad que hay en la gestión de una empresa familiar es un poco el ejemplo que he puesto al inicio del programa, ¿no? Es ese CEO que ya tiene una edad importante en la cual, lógicamente, él quiere seguir dirigiendo la organización como lo hacía pues, hace 20, 30, 40 años, cuando la situación actual no era la que es, y se resiste en cierto modo a dejar esta empresa en manos de sus sucesores, porque bueno, pueden llegar a entender de que quizá ellos no lo pueden llegar a llevar como él lo haría, ¿no? Por tanto, ¿qué les dirías a todos estos empresarios de una cierta edad a la hora de hacer un cambio generacional? Fíjate que, bueno, como yo te contaba, Ezequiel, yo también soy empresario familiar y casualmente eso es lo que me llevó eventualmente a convertirme en un consultor a familias empresarias en estos temas, porque yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía, ¿verdad? Uno se siente inmortal para comenzar, ¿verdad? Tú crees que nunca te va a llegar el tiempo. Yo me sentí mortal hasta los 48, 49 años,
no sé, de repente vi que, bueno, no había tanto gris como hay ahora en mi pelo, en mi cabello, pero sí, de repente te das cuenta de que no has preparado el camino y que es inevitable que vas a tener que suceder, ¿verdad? Ser sucedido por alguien. Puede ser una persona externa a la familia, si acaso no hay nadie adentro que desee hacerlo, o puede ser también una persona interna. El problema es que estas cosas tienen que ser reales para que funcionen. No puede ser solamente por nombre. Y también el hecho de que la empresa familiar tiene un componente que es el que lo hace complicadísimo, y es la parte emocional, ¿verdad? O sea, todo es que si el fundador escogió a esta joven para ser su CEO y resultó que era la menor de todos los hermanos, probablemente nadie va a pensar en la familia que fue escogida por el hecho de que es la más capaz. Probablemente pensaron que el padre la escogió porque es la mimada, porque es la menor, porque es la niña, porque ha estado con él, en sus ojos. Entonces se fijan cómo la parte emocional generalmente desestima a la escogencia de una persona en la familia. Y ahí es donde viene el rol del asesor. Es necesario que ya os vayáis agendando, me da la sensación, un bolígrafo que pinté y un trocito de papel. Porque a buen seguro vais a tener que anotar unos cuantos tips que os van a ayudar a tener una vida mucho mejor. Y lo digo porque nuestro invitado de hoy es un, yo qué sé cómo decirlo, un The Master and Commander. Un The Master and Commander de las finanzas, de la educación financiera. Pero bueno, antes de nada, que me estoy enrollando mucho, vamos a dar los buenos días y la bienvenida al jefe. Hola Ezequiel, muy buenos días. Oye, buenos días y felices y frías mañanas. Oye, qué frío hace. Hombre, ni Hoy que vamos a estuviésemos en verano, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero él nos lo va a descubrir, y vamos a hablar con una persona, pues profesor de primaria, perito judicial, le gusta lo que hace, disfruta con su trabajo, le encanta la Fórmula 1, es hincha del Celta de Vigo, le apasiona la cultura y la lectura. Ken Follett es uno de sus escritores favoritos. Ha sido el primer español en impartir clases, no te lo pierdas, en Japón. Colabora en Japón, es decir, no se puede ir más lejos, en Japón. Radio Nacional de España, Cadena SER, Radio Exterior de España, Onda Cero, prensa escrita en ABC. Por tanto, yo creo que lo que has dicho tú de coger lápiz y papel, yo creo que hoy nos vamos a quedar cortos ahí. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues después de esta entrevista con nuestro invitado, me imagino que... Andrés López, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mis queridos amigos. Encantados de conocerles a ustedes ahora que les veo por primera vez. Por primera vez en el día de hoy, me refiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias de aceptar la invitación en este programa, modesto programa. Pero oye, eres un crack de las finanzas, aparte de ser muchas otras cosas como profesor de primaria y perito judicial, y básicamente has enfocado todo lo que es tu formación en la educación financiera. Bueno, digamos que también ahí es donde perdí las llaves, ¿no? El decir, yo como muy bien dices, Ezequiel, el título universitario que tengo es el de profesor de primaria, niños de 6 a 12 años, y la verdad es que los maestros, las personas, los profesores que somos maestros por vocación y no obligados, pues los que nos estén oyendo en este momento y cumplan esos requisitos sabrán lo que se disfruta en un aula, ¿no? Disfrutas en un aula con 20, 25 niños. Y bueno, pues eso lo estuve desempeñando, esa función la estuve desempeñando durante 12 años. A partir de ahí después ya me centré en lo que estuve trabajando paralelamente, que
que era pues dedicarme a lo que también me gustaba, que era la educación financiera. Como también has dicho, tengo el título de perito judicial, aunque en este caso nunca llegué a ejercer, pero bueno, esa formación que nunca viene mal para las inversiones en aquel momento, estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000, esas inversiones inmobiliarias, pues bueno, había que tener unos determinados conocimientos, inviertes en tu formación porque tú eres tu mejor activo y bueno, pues al dejar las clases dije, bueno, que ahora qué es en lo que me voy a centrar. Me gusta la docencia, me gusta la educación financiera y yo, como dije, lo meto todo en una coctelera, lo agito y ¿qué sale? Pues formación en educación financiera. Y ahí llevamos ya pues 8 años largos. Oye, una cosita interesante, de formación a educación financiera, porque básicamente la educación financiera, tú que eres un experto, ¿qué es la educación y la formación financiera? Pues eso es empezar por el principio. ¿Qué es la educación financiera? Pues la educación financiera es esa educación, y aquí siempre abro paréntesis, que no se enseña en las escuelas, que todos necesitamos y que nos muestra y nos enseña las reglas del juego del dinero. Ese juego al que el 98% de la población mundial, 99% de la población mundial juega, porque el 98, el 99% manejamos dinero en nuestro día a día, y sin embargo, una gran cantidad de esas personas no saben cómo funcionan las reglas del juego del dinero. Y jugar a un juego sin conocer las reglas tiene sus riesgos, que cuando hablamos de dinero y de temas financieros, dependiendo del error que se cometa, te puede costar muchísimo tiempo volver a recuperarte. 98% de las personas del mundo estamos utilizando dinero. Yo creo que sí, y ese 2% serán los pueblos perdidos de África o de la selva o de tal, que bueno, pues que están en unas condiciones pues que no funcionan con dinero, pero el resto, de una manera o de otra, ya sea de manera práctica con dinero en la mano o de manera práctica también, pero que muchas veces, como no vemos que el dinero salga de nuestro bolsillo, no le damos aprecio, que es utilizando tarjetas, pues todo el mundo maneja dinero. Y además estabas diciendo que no sabemos utilizarlo. No sabemos las Pero, reglas oye, básicas. Andrés, así de rotundo, ¿eh? Así de rotundo, así de rotundo. Una gran parte de la población tiene analfabetización financiera. Wow. Carece de unos conocimientos mínimos que en el momento de entenderlos, y no solo de entenderlos, sino de ponerlos en práctica, sabría perfectamente cómo gestionar mejor los recursos que tiene en cada una de sus situaciones, porque las situaciones a lo largo de la vida cambian. Entonces, uno lo que debería de saber es adquirir esa educación financiera, como yo suelo decir, aséptica, sin contaminar. Si queréis, ahora hablamos de qué significa eso, que única y exclusivamente le enseñase cómo debe gestionarse en cada momento de su vida atendiendo a las circunstancias que tenga y contando con los recursos con los que cuente en cada momento. Y ojo, con el simple objetivo de buscar la rentabilidad de su propio bolsillo, no de entidades, no de estados, no de bancos. Muy buenos días, don Avi Mashiach. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Muy bien, muy bien. Aquí, muy ilusionado y espero inspirarme con vosotros y hacer que esto inspire a mucho más gente. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en este modesto espacio radiofónico, que procuramos llevar siempre personas que tienen muchas cosas que aportar, y tú, lógicamente, tienes un saco lleno de cosas que nos puedes enseñar. Y lo último que se te ha pasado por la cabeza, Avi, es escribir un libro. ¿Cómo es eso? Pues sí. Tú escritor, a ver, explica. Un libro que salió hace poquito. Sí, con 2 dedos de frente. Con 2 dedos. Es un libro que básicamente lo tenía ya en mi cabeza desde hace tiempo, y a raíz de la pandemia, a raíz de esta misma pandemia, hice un gran ejercicio de reflexión, tuve tiempo y dedicación para hacer esto
y dije, bueno, es el momento, es el momento. Por un lado, mucha gente se queda tocada después de una pandemia tan que nos ha tocado la fibra, y creo que este libro va a ayudar a mucha gente. Aquí pone la portada, aquí si lo podéis, lo que están en el canal de YouTube y por las redes sociales lo podéis ver, y habéis visto ya la portada del libro de Avi, pone de la adversidad a la oportunidad, puedes hacerlo tú. Esta frase es muy potente, ¿no, Avi? Potente, y es que otra vez, depende quién lo mira y cómo lo mira. Es decir, sí, porque eh, es de la adversidad a la oportunidad, quiere decir que para mí, vaya, que si quieres vas a tener adversidades, pero si quieres también dentro de estas adversidades vas a encontrar oportunidades. Es decir, si quieres o no, adversidades vas a pasar en la vida. Cómo tú los vas a afrontar ya es otro tema. Esto sí que depende de ti. Diciéndolo de otro modo, en muchas ocasiones ¿Sí? nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí que podemos controlar cómo afrontamos a esta cosa que nos pasa. Y creo que es lo que es uno de los primeros mensajes que quiero enviar a través de este libro. Es decir, no, los problemas no los podemos evitar porque ahí están, entiendo yo, lo que tú quieres decir, ahí están los problemas, pero la manera que tú los afrontas es la diferencia entre salir airoso o no salir airoso de un tema y conseguir lo que tú quieres, ¿no? Entiendo yo, Avi, en esta explicación que tú has hecho. Yo sí, lo entiendes muy bien. Creo que no es algo que he inventado yo tampoco, ¿eh? Pero lo he vivido a través de mis propios carnes y pieles. Lo he vivido y es un tema que tú sabrás también que lo está hablando Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido. Sabéis y conocéis el libro seguramente, y, y, y básicamente es el hombre que me inspiró a conectar con esta axioma de vida. Para las personas que no conozcan a Avi, ¿qué les podrías explicar sobre tu vida, sobre tu manera de ver el mundo, Avi? Bueno, yo nací con dos manos, nací sin manos, básicamente, y la primera reacción de mis padres era entrar en un shock total, ¿vale? Esa primera reacción las han gestionado de la manera mejor posible, y resulta que voy a explicarte es cómo empieza, porque creo que cómo empieza mi vida tiene mucho que ver con la forma en la que yo he podido desarrollar mi vida. Sí. Mis padres en el mismo hospital estuvieron igual un mes conmigo, y lo pasaron fatal. Mi padre me explica que no dejaba de llorar durante todo el mes. O sea, llorando todo un mes entero. ¿Por qué? Porque su hijo nació sin manos. Ahora, esto es por una parte. Por otra parte, ellos intentaron recibir algún feedback de los médicos, algún diagnóstico ya un poquito más serio, Sí. y les dijeron
les dijeron que yo era una broma de la creación, tal cual. Pues con esa... Tú imagínate, tú vas a un médico y el médico te dice, mira, tu hijo no sabemos lo que es, seguramente es una broma de la creación. Qué, ostras, qué Así que, qué bueno. así que imagínate. Y bueno, esto es por un lado. Entonces estuvieron muy mal un mes. Y luego una de las enfermeras, la enfermera jefa del departamento de neonatos, decidió hacer una cosa para mis padres y llevó a mi madre a otra habitación donde ahí había otros niños que aparentemente lo tenían todo muy bien. Mi madre me decía, me llevó a otra habitación y me enseñó a otros niños que yo los veía muy bien. Tenían manos, tenían piernas, tenían ojos, tenían cabeza, todo bien. Y entonces la enfermera le preguntó a mi madre, ¿cómo ves a estos niños? Mi madre les dijo, no sé, los veo muy bien, son muy guapos. Y entonces la enfermera les dijo, estos niños que tú los ves muy guapos, padecen una tal enfermedad que mi madre no se acuerda exactamente qué enfermedad tenía. Sí. Pero sí, pero sí que se acuerda que la enfermera le dijo, tu hijo nació sin manos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Comparando con qué? Mira qué cabezón tan grande tiene. No, eso no lo dijo, eso lo digo yo. Sí, porque tienes una cabeza grande. Pues sí, pues sí. Entonces mi madre, a partir de aquel entonces, han dejado de llorar. Eso es lo que me ha marcado mucho, ha marcado mucho el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque mis padres decidieron en aquel día que ya está, se acabó lo de llorar. Esto, bueno, son cosas que ellos no tienen ningún control sobre ellas. Ellos sí que entendieron que tienen control sobre cómo ellos van a afrontar esta situación. ¿Entiendes, Ezequiel? Entonces, es una cosa que forma parte de mí. Es quien soy, ¿sabes? Sí. Por decir, la misma enfermera que ejerció como coach y le hizo a mis padres ver la parte más positiva en mi existencia, me conecto con esto muchísimo hoy. Y entonces, a partir de ahí, mis padres siempre me inculcaron la manera de ver la parte más que, bueno, el medio vaso lleno, Letra lo que del correo llamamos aquí, electrónico ¿no? del programa, cuando perdí las llaves radiocreatividad.es, y por otra parte cualquier sugerencia que vosotros tengáis a futuro para los temas que creáis interesantes que podamos desarrollar, 644 70 44 41. O incluso, Ezequiel, ¿qué te parece si hay una persona que quiere ser el protagonista, que cree que tiene algo importante que compartir en Cuando perdí las llaves? Pues que nos avise. Se le que puede hacer un casting, ¿no? se le puede hacer un casting y que venga a explicar su historia y que pueda aportar cosas interesantes para que los empresarios puedan disfrutar mejor de su día a día en las empresas. Claro que sí, además ya veis que es una forma holística de ver la empresa, que lo mismo hablamos de economía, que hablamos de espiritualidad, que hemos hablado aquí de espiritualidad, que hablamos de filología, que hablamos yo qué sé, de coaching, de mil y una cosas, todo ello de la mano de la visión 3D, ¿qué digo 3D? 18D de Ezequiel Martí. Pero, ¿te parece que empecemos con la entrevista? Oye, empezamos rápidamente con nuestra invitada. Buenos días, Mercé. Martí, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Un poco somnolienta, Estas horas del lunes por la mañana. porque Hoy- soy noctámbula, pero bien, es una muy buena manera de empezar la semana y de empezar el lunes con vosotros. Y encantada de estar con Oye, vosotros. muchas gracias por aceptar esta invitación. Tú como filóloga estás acostumbrada a la comunicación, estás acostumbrada a escribir buenos discursos, buenas cartas de presentaciones, enseñas a las personas a escribir. Mercé, ¿tan mal escribimos hoy en día en las empresas?
Sí. Sí, escribimos algo que Miguel Ángel apuntaba hace un instante, cuando estabais hablando vosotros. El lenguaje necesita ser cuidado. El uso del lenguaje necesita ser cuidado, necesita ser querido. Y lo hemos convertido en algo tan utilitario que hemos perdido de vista una de sus funciones principales. Es que a través del lenguaje nos revelamos nosotros mismos, nos expresamos y decimos al otro cuál es nuestra actitud hacia él. Si no cuidamos el lenguaje, caemos en el riesgo de que esto último, que el otro perciba claramente cómo nos relacionamos con él, se va devaluando gradualmente. Nosotros venimos de empresas, si nos situamos siglo XX, que algunos de nosotros hemos vivido y conocemos los dos siglos. Venimos de aquel siglo XX, en los años 50, todo era distinguido señor, aquellos discursos, aquellas formalidades, aquellas fórmulas a su disposición. Sirva usted, si esto me acuerdo mi padre cuando lo hacía unas cartas Exacto, muy aquellas retóricas, cartas, además, ¿no? manuscritas en algún caso, con una caligrafía que yo ya fui de las primeras generaciones que la perdí. La mía es caligrafía médico, también hablabas de ello, Ezequiel, hace alguna conversación que hemos tenido. Todo ese mundo formal, pasado de moda, no ha sido necesariamente sustituido por formas igualmente rigurosas, eficaces, actualizadas, sí, pero sobre todo eficaces en su conjunto. Hemos quizá perdido la perspectiva del gran potencial que tiene el uso del lenguaje. Un lenguaje utilizado con conciencia, con atención, y añadiría con amor, que puede sonar algo cursi, pero que tiene que ver con el afecto y con el respeto hacia el otro. Básicamente con el respeto hacia el otro. Pero básicamente, respecto a lo que estás diciendo, al menos yo personalmente me estoy dando cuenta que cada vez más no hablamos solo con palabras, sino que estas palabras están mal escritas muchas veces en el entorno empresarial y ya le vamos añadiendo algún emoticono por el medio en la cual también tenemos que interpretar de alguna manera lo que significa ese emoticono en ese contexto de alguna frase que, bueno, que te puedes imaginar lo que sea, ¿no? Por tanto, estamos entrando en algo que, sin embargo, me parece muy interesante, porque el lenguaje ahora ha multiplicado sus voces, precisamente con los emoticonos, que durante un tiempo quedaron excluidos del mundo. Yo recuerdo cuando aparecieron los primeros, nunca incluías un emoticono en un email de trabajo. Por favor, ¿a quién se le ocurre? Con el tiempo los emails han ido de trabajo, emails de empresa, los emoticonos también se han incorporado. Estamos en un momento en que el lenguaje está explosionando en un sinfín de posibilidades, lo cual es interesante. Todo lo que se abre posibilidades es interesante, siempre y cuando no se pierda ese punto de vista original, que es el del respeto y el buscar una transmisión clara, lo más clara posible, de lo que uno quiere decir al otro. Pero que se hayan incorporado los emoticonos, a mí me resulta hasta divertido, que tampoco va mal en la empresa que haya cosas divertidas. Mandas un guiñito a contabilidad, por ejemplo, quiere un aumento de sueldo, le mandas un guiñito y así pues... A recursos humanos, tú ya me entiendes. Pero tú sabes si ese guiñito, si ese emoticono, fijaos qué interesante, ya estamos construyendo el texto, ahí estamos construyendo el texto. Yo voy a recursos humanos porque quiero efectivamente un aumento de sueldo. Y entonces, en un momento dado, yo elijo en qué tono lo expongo, decido que voy a ser amistosa con recursos humanos. También puedo elegir que puedo ser exigente. No se están reconociendo mis méritos. O puedo elegir, mis méritos son estos. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Si elijo esta voz y al final pongo el emoticono, todo es coherente. Hasta puede resultar grato. De Cervantes, fantástico. Miguel Ángel, me parece que nos tenemos que despedir, ¿no? ¿Te parece bien, Ezequiel? ¿Te parece sí, bien? ¿Verdad que sí? Sí. Pues mira, nos despedimos hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Nos despedimos, Ezequiel Martí. Hasta la próxima. Chao.